compañera Mili. Ok. Buenas tardes. Pérez Puc. Presente, doctor. Buenas tardes. Estoy compartiendo dispositivo con mi compañera Kerem. Ok, buenas tardes. Reyes Coyoc. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosado Castillo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Segura Hernández. Buenas tardes, maestro, presente. Buenas tardes. Tobar Sosa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Tuyutsu. Luz López. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre en el pase de lista o que se haya conectado después? Ya conté, Stephanie. No recuerdo, nos quedamos en el inicio del siguiente capítulo, ¿no? Y pues vamos entonces a terminar con esta parte, ya para avanzar más. Pues realmente tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente, que nosotros en sí podemos encontrar patologías que son resultantes de otras patologías como tal. Otra de que las patologías pueden evolucionar de forma diferente y pueden complicarse presentando otras patologías. Por ejemplo, para llegar a choque hipovolémico puede pasar por varias partes o por diferentes formas, por así decirlo. Una de ellas es justamente el sangrado del tubo digestivo, que nos puede acarrear a hipovolemia, que la hipovolemia nos iba a presentar datos de hipoperfusión renal y mismos datos iba a generar una hipotensión. O en su defecto iba a iniciar el sistema renina de aldosterona. Digamos que ambas situaciones pueden pasar. Lo mismo que con el caso de las evacuaciones diarreicas y el vómito concomitante. Entonces puede llevarnos a un desequilibrio también hidroelectrolítico o puede evolucionar también a datos de hipovolemia. Entonces, en ambos casos, la hipovolemia iba a producir hipoperfusión tisular renal y con esto vamos a digamos, avanzar en el sentido de hacia dónde va a evolucionar la patología. Por un momento, por favor. Ok, entonces, pues realmente cualquier causa que pueda generar hipoperfusión tisular va a llevar a un daño renal. Justamente a partir de ahí vamos a evolucionar a lo que se llamaba insuficiencia renal aguda. El problema del término insuficiencia renal aguda en sí
es que solamente nos está hablando cuando el daño ya es grande, por así decirlo, y ya está establecido, y no toma en cuenta la evolución de este. Es decir, para que pueda haber un daño renal severo, pues realmente va a tener que evolucionar primero con algún daño mínimo o la evolución de este pequeño daño hasta la insuficiencia como tal. Entonces, se utilizaban escalas antes como la de Riffle o como la de Akin para evaluar esto. Por ejemplo, comenzaba con daño, luego lesión, luego enfermedad y de último insuficiencia renal. Lo mismo que la Akin, que valoraba otro aspecto, pero estos dos estaban inconclusos uno sin el otro. Entonces, Profe, disculpa. Dime. Nos habíamos quedado en hemorragia de tubo digestivo bajo. ¿Qué no era el otro tema? Me comentaron ahorita en el chat. Mande. No, doctor, terminamos con hemorragias de tubos de vías digestivas altas. De hemorragias altas terminamos ayer, profe, en el salón. Ok, vamos a terminar este y luego volvemos al otro. No hay mucha interferencia en el tema. Vamos a terminar este rapidito. Este es corto. Si no hay tiempo, pues vamos a ver el otro hoy. Si no, mañana lo tenemos que ver. No hay ningún problema por eso. Bueno, entonces, ya que tenemos eso establecido, y vamos a presentar 4 puntos que nos iban a valorar que el daño se está produciendo a nivel de riñón. Parte de esto es que, 1, la capacidad de excretora del riñón va a estar disminuida. ¿En qué sentido? Pues para empezar, el riñón sabemos que filtra sangre, y la sangre que es filtrada a través de un minuto le llamamos tasa de filtrado glomerular. Y en este caso, justamente aquí es donde se va a comenzar a, propiamente dicho, filtrar y separar los componentes que son tóxicos en dosis altas, que es cuales se eliminan a través de la orina. Si este gasto, por así decirlo, la capacidad excretora disminuye, los componentes no van a ser eliminados. Va mucho de la mano con el tercer punto, que es la disminución del volumen urinario. Sabemos que si hay hipoperfusión renal, aparte que pues va a disminuir la filtración en cierto aspecto, tampoco se va a producir orina, o al menos no en el volumen adecuado. Si no se está produciendo el volumen urinario adecuado, entonces va a haber elevación o retención de compuestos que sean tóxicos. En este caso ya habíamos comentado de los azuados, que los azuados eran en sí productos o metabolitos derivados de las proteínas, eran compuestos nitrogenados. Entonces recordemos nada más, un metabolito es el resultado del metabolismo de un compuesto. Por ejemplo, la creatinina, que es la que tenemos aquí en este punto, es derivada del componente que se llama creatina, que tal vez no la recordemos con ese nombre, sino de creatinfosfoquinasa, que realmente esta es una vía rápida de energía. Entonces, asimismo también viene derivado de lo que es el metabolismo, pues vamos a llamarle muscular. Entonces, la creatina es el compuesto y la creatinina es su metabolismo. Es inactivo metabólicamente hablando, pero niveles elevados pueden ser tóxicos para el cuerpo. Esta es la tasa más constante, porque como el músculo no va a variar de un momento a otro, entonces la tasa de eliminación es constante. Por eso lo tomamos en consideración para muchos estudios. Ahora, no es el único azuado. Tenemos la urea, tenemos el album, que realmente es un porcentaje de la urea. Resulta que usualmente son el doble porque, la urea es el doble que el album, porque la urea es el compuesto y el album en sí es la cantidad de compuesto que va a estar a base de nitrógeno. Entonces van de la mano. Urea casi siempre es más o menos el doble que el album. Y pues el ácido úrico, que ese es el resultado del metabolismo de las purinas del cuerpo, que también tienen que ver con el metabolismo proteico en general. Entonces, si está disminuyendo la capacidad de secreción, disminuye la capacidad de producción de orina. Y si eso ocurre, pues hay un estancamiento o una elevación de la urea, el album, creatinina y ácido úrico. El último parámetro para valorar en la lesión renal aguda es justamente la presencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. Aquí no vamos a hablar ya de deshidratación únicamente, vamos a hablar del desequilibrio completo, porque
Si no se está produciendo orina en suficiente cantidad, quiere decir que se está reteniendo líquido por el eje del sistema renal-angiotensina-aldosterona, pero a la vez estamos perdiendo potasio, y si eso es en grandes dosis o a un proceso muy acelerado, pues entonces va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico casi seguro. ¿Alguna pregunta en este apartado de lo que es las definiciones y los componentes de esta nueva definición? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar directamente a lo que viene siendo digamos, los tipos o fisiopatologías. Realmente en este caso no es como que vayamos a poder separarlo realmente la fisiopatología de la etiología. Vamos a dividirlo en 3 grupos principales, lo que es el prerrenal, que como su nombre le indica va antes del riñón, el intrarrenal, que son los procesos patológicos propios del riñón, y a nivel postrenal, que pues casi siempre son en las vías urinarias y reflejado como medio de una obstrucción. En el caso de nivel prerrenal, que dijimos que es antes del riñón, pues prácticamente va a ir más relacionado con la hipovolemia o con el volumen sanguíneo. Si disminuye el volumen sanguíneo antes de que se produzca propiamente la hipotensión, al disminuir el volumen sanguíneo, pues vamos a encontrar que va a haber una hipoperfusión, una constricción de la arteria renal. Y en este caso se iba a desencadenar todo lo anterior a lo que habíamos comentado. En este caso, pues vamos a tener dos causas principales, la absoluta y la relativa. Vamos a ver cuál es la absoluta. Sería del tipo que hay un verdadero sangrado o una verdadera pérdida de líquido del cuerpo. Por ejemplo, el vómito concomitante con diarrea y una pérdida doble de líquido. En este caso también vamos a observar a lo que es las quemaduras. Vamos a preguntarle a alguien, vamos a preguntarle a Stephanie, ¿por qué consideras tú que una quemadura pudiera producir hipovolemia? No sé si ya se compuso tu micrófono, Stephanie. Adelante, Sebastián. Puede ser por la deshidratación que se produce. Ok, sí se produce una deshidratación, pero ¿por qué el gran quemado presentaría una deshidratación como tal? Por la pérdida de plasma. Disminuye el plasma. Sí, parcialmente, sí es correcto, parcialmente. ¿Alguien más quiere opinar en sobre esta pregunta? ¿Será también por la pérdida de agua y electrolitos que va a haber? Exactamente. En general, uniendo lo que las 3 personas están comentando, forman la definición o la causa completa. Como dice Gedeoni, al perder la piel, estamos presentando una pérdida de una capa protectora. Como dice él, es un aislante. Recordemos que la piel es digamos, viene siendo una barrera semipermeable. Permite el ingreso y salida del agua, pero no a velocidades aceleradas. Si yo me baño, por así decirlo, cuando salgo de la regadera, no estoy absorbiendo el agua completamente como una esponja, sino queda en la superficie y va a ir absorbiéndose de manera pausada. Es más fácil que yo me seque con una toalla a que yo espere a que se absorba, porque va a tardar. Lo mismo que en el caso que yo voy a sudar. Puedo tener pérdida de líquido, pero no a través de la piel propiamente, sino de las glándulas que están presentes, porque la piel actúa como una barrera que nos impide perder ese líquido. Además, como dice sus compañeros, como dice Ámbar y Sebastián, al no haber esta capa, comenzamos digamos, a perder calor, y el calor hace que perdamos líquido, pero en forma de vapor, y pues por consiguiente los electrolitos en este punto también van a comenzar a alterarse por las concentraciones a este punto. Entonces vamos a estar perdiendo líquido, pero en forma de vapor, porque está tratando de calentarse el cuerpo.
Por eso los pacientes que son considerados gran quemados, se les tiene que cubrir con una toalla fresca, obviamente con apósitos estériles, frescos, para que no permita la pérdida del líquido propiamente, y a nivel endovenoso tenemos que estar pasando grandes cantidades de volumen, porque si no el paciente se va a deshidratar solo por el hecho de no tener piel. Entonces esa es pues podemos decir una causa absoluta de hipovolemia. En cuanto a las causas relativas, ¿cuál se nos ocurre? ¿Quién pudiera comentar una causa relativa de hipovolemia? A ver, ¿vas a comentar, Interia? Maestro, podría ser porque no se está consumiendo agua adecuadamente. No precisamente. Más o menos por allá, pero no precisamente. Vamos a preguntarle a Raúl. ¿Vas a comentar algo, Raúl? Sí, podría ser indirectamente por pérdida de sangre también. No precisamente, porque si fuera pérdida de sangre sería una hipovolemia verdadera o absoluta. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, profe. Adelante. La insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué la insuficiencia cardíaca? Por la distribución del volumen, porque no es correcta, o sea, es mala distribución del volumen. Ok, es correcto. En el caso de la insuficiencia... Adelante, Rosy. Puede ser también alteraciones como la diarrea o vómito, que sean. Eso puede ser las relaciones que tenga, como la diarrea, vómito, pérdidas de sangre que se estén llevando a cabo, pero pues no, o sea, es de manera gradual eso. Pero esas quedarían también dentro del rubro de la absoluta. Cuando hay pérdida propiamente de líquido, se consideran absolutas. Cuando son, por ejemplo, por mala distribución, como está comentando Amber, esas se consideran relativas. La insuficiencia cardíaca es un ejemplo de esto, no es el único, pero pues es uno de los principales, por el hecho que en la insuficiencia cardíaca vamos a tener vamos a poner el bolígrafo, tenemos el corazón, vamos a poner que aquí está, y tenemos los riñones en las posiciones inferiores. Realmente sangre hay en el cuerpo, pero del corazón no puede llegar a los riñones, porque en la insuficiencia cardíaca habíamos comentado que hay una incapacidad para el envío, para la distribución de sangre. El corazón sabemos que está bombeando, pero no envía suficiente volumen. La fracción de eyección ventricular izquierda es reducida. Y pues al no enviar suficiente volumen, el riñón lo va a interpretar como una hipoperfusión, como una hipovolemia. ¿Y qué hace el riñón cuando presentábamos hipovolemias? ¿Alguien se acuerda? A ver, Raúl, adelante. Se activa el sistema renal angiotensina aldosterona para elevar la presión. Exactamente, eso es lo que ocurriría. Pues activarse el sistema renal angiotensina aldosterona. ¿Y cómo se iba a manifestar clínicamente esta activación en un paciente con insuficiencia cardíaca? Adelante, Terén. Puede ser que se manifieste que el paciente tenga una posición antálica y le cueste caminar. Ok, sí pueden presentar eso, pero hay algo más clínico o más visible que pudiéramos observar en ese tipo de pacientes que ya tienen líquido y están reteniendo más. ¿Cómo observaríamos sus extremidades inferiores? Adelante. ¿Cómo? Adelante, Jesús. Sería una edematización. Exactamente, produciendo edema de miembros inferiores, para ser específicos. Entonces, ese tipo de pacientes, si nos damos cuenta, no están hipovolémicos realmente, sino están presentando una muy mala distribución del volumen sanguíneo y pues por ende no pueden realmente
o sea, el riñón se ve forzado a trabajar de manera extra, por así decirlo, al grado que comienza a haber algún grado de lesión por el exceso, el sobrecarga de trabajo. Está tratando de retener la mayor cantidad de líquido porque a nivel del riñón está llegando poca sangre, pero toda la sangre o todo el plasma se está extravasando en las extremidades inferiores, en el hígado y en toda la parte derecha del corazón. Ese sería un ejemplo de mala distribución. Como dice Stephanie, igual ocurriría en el síndrome hepatorrenal. Ahí también pudiera estar ocurriendo esto. Pudiéramos encontrar también en algún proceso propiamente hepático o en algún proceso esplácnico. Por ejemplo, cuando vemos pancreatitis, dijimos que pudiera estar presente el edema intersticial del páncreas. Y pues es un secuestro de volumen. Al haber un secuestro de volumen se comporta como si estuviera hipovolémico, pero no está hipovolémico realmente. ¿Sí me explico? A eso vamos con las causas relativas. Ahora, cuando hablamos de las causas intrarrenales, estamos hablando de procesos propios del riñón. Y el que más nos hace hincapié aquí es la necrosis tubular distal. También en el libro nos dice que puede ser la necrosis tubular aguda. Es lo mismo. Esta es causada por los AINES, por su efecto vasoconstrictor en la arteria renal y por los aminoglucósidos, que estos de por sí causan lesión directa sobre esto. ¿Alguien pudiera explicarme, por favor, a todos, qué diferencia hay entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico? Por ejemplo, Gabriel, ¿pudieras orientarnos sobre estas diferencias? Síndrome nefrótico contra síndrome nefrítico. A ver, Jesús, por favor. Doctor, ¿no el nefrítico era de la inflamación y el nefrótico es la pérdida del desequilibrio osmótico? Es correcto, así es. Cuando hablamos de nefrítico, estamos hablando de nefritis. Todas aquellas causas que puedan producir inflamación del parénquima. Vamos a hablar en pocas palabras de la corte de la médula, de la carnita, por así decirlo, de riñón. Y el síndrome nefrótico es un proceso de alteración del filtrado. En este caso, el que nos está mencionando aquí es el síndrome nefrítico. Cualquier causa de nefritis puede ocasionarnos ese tipo de problema a nivel intrarrenal. Ahora, cuando hablamos de patologías por depósito o patologías mesangiales, es por depósito de antígeno anticuerpo. Vamos a preguntarle a alguien diferente. Vamos a preguntarle a Adriana, ¿qué tipo de patología puedes mencionarnos que su fisiopatología de daño renal sea justamente el depósito de antígenos anticuerpos a nivel renal? Maestro, infecciones. No, esos producirían una alteración inflamatoria, pero no es por antígeno anticuerpo. A ver, ¿alguna otra persona que quiera participar? Adelante, Italiano. Pues el lupus eritematoso sistémico. Exactamente. El lupus eritematoso sistémico es un ejemplo muy claro de esto. Si recordamos, en el caso del lupus, justamente los depósitos de antígenos anticuerpo eran los que iban a estar afectando de manera directa en muchos órganos, entre ellos la piel, por eso tiene una piel acartonada, y esto se iba a observar a nivel del parénquima renal. Entonces, todos esos, si nos damos cuenta, son procesos que van a afectar directamente el parénquima renal, ya sea por inflamación o necrosis, y en el caso de la vasculitis, pues igual hay muchas de ellas que son de tipo autoinmune. Aquí van a entrar sobre todo las patologías autoinmunes, incluyendo la artritis reumatoide. Y pues obviamente el proceso infeccioso también, pero no es por depósito, ese simplemente es una inflamación por el proceso propiamente infeccioso que está ocurriendo. Y cuando hablamos de posrenal, pues realmente es cualquier causa de obstrucción de vías urinarias. Aquí puede ser desde litos o prostatitis, hiperplasia prostática, puede estar por sinequias, por estenosis, etc. Vamos a abarcar esta parte de acá antes de avanzar más. Para poder estadificar a los pacientes o diagnosticarlos en sí,
necesitamos primeramente conocer sus niveles de creatinina. Como mencionamos aquí más atrás, prácticamente la creatinina tiene un recambio muy constante, entonces por eso es que lo vamos a utilizar para estos casos, para poder diagnosticar y estadificar esta patología. Si recordamos, los niveles normales de creatinina vienen siendo de 0.5 aquí, 1.5 para el caso de los varones y de aproximadamente 0.4 a 1.4 para el caso del cuerpo femenino. Para el estadio 1 simplemente nos dice aumento de 1.5 a 1. Es lo basal o un incremento de 3 miligramos sobre decilitro. Aquí podemos confundirnos en algún punto y decir, pero si lo normal es de 0.5 para arriba, sí, eso es lo normal, pero le vamos a sumar esto al límite superior. Si estamos teniendo que, por ejemplo, en este caso, lo normal es 1.5, a partir de 1.8 ya se va a considerar que está alterado. Cuando vimos pancreatitis, justamente vimos que era arriba de 1.8, que comenzaba a considerarse ya un factor de riesgo de gravedad, para ser específico, un dato de reacción inflamatoria sistémica en sí. Entonces, aparte de eso, que tiene su nivel a través de la creatinina sérica está elevada, también lo vamos a relacionar con la clínica del paciente. Tenemos que oliguria se presenta o se denomina por debajo de 0.5 mililitros kilogramos por hora en cuanto a la producción de orina, y esto tiene que pasar como mínimo de 6 a 12 horas. Si pasa más de 12 horas, entonces se considera que ya está en el estadio 2, donde va a ser de 2 a 2.9 veces lo basal, es decir, que mayor de esto, hasta 0.9 se puede considerar estadio 2. Y del estadio 3, aquí vamos a tener 3 veces sobre la basal, creatinina mayor de 4, o bien cuando nosotros realizamos la estadificación de la tasa de filtrado glomerular, nos dé menor de 35 mililitros cada minuto. Y obviamente, si estamos hablando que ya está grave a nivel de laboratorios, clínicamente, mi paciente también se va a presentar un poco más grave. Puede haber una oliguria más severa, menor de 0.3 mililitros por kilo por hora, por más de un día entero, o bien anuria. Aquí ya comenzamos a observar la anuria por más de 12 horas. Entonces, esa característica vamos a tener. Pero para poder valorar la creatinina en sí, medimos de manera directa la sérica. Pero con la creatinina sérica podemos calcular la tasa de filtrado glomerular. En este caso, vamos a ocupar la fórmula de CKD-EPI. Esta, si entramos directamente en Google, la primera opción que de la página escribimos en Calculadora, ya nos va a arrojar el primer link, la calculadora para realizarlo, y al final de la lista está este parámetro, el CKD-EPI, que toma en consideración la edad del paciente, el género, y en el caso de ese también toma en consideración la raza del paciente. Los pacientes que son afrodescendientes tienen una mejor capacidad renal, entonces los que no los somos de manera directa, tenemos una capacidad renal un tanto más disminuida en comparación. Entonces son los valores que toma como referencia, pero repito, estos pueden ser solamente cálculos y pueden afectar ligeramente dependiendo de la alimentación y dependiendo de la cantidad de músculo que tenga en el cuerpo del paciente. Entre más músculo, más elevada va a salir. Entonces, si alguien no toma en consideración que para eso también puede estar de manera directa, podemos decir que el paciente tenga una insuficiencia renal o, como ahora se llama, enfermedad renal, aunque mi paciente esté normal. Por eso también se puede utilizar la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Eso es un tanto más estable. Puede ser que el CKD-EPI lo calcule un poco mal, pero en la depuración de creatinina se observe bien. Si hay alguna pregunta o duda hasta este punto sobre esto. Ok, entonces vamos a continuar con la clínica o el diagnóstico en sí. Para empezar, el diagnóstico, pues ya vimos que va a ser a través de la depuración de creatinina, pero parte del diagnóstico va a ir más allá para determinar si es prerrenal, renal o postrenal.
Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta la prerrenal. Si dijimos que la causa de esto es la hipovolemia, ya sea verdadera absoluta, verdadera, que es lo mismo, o la relativa, que es la por mala distribución. En ambos casos va a presentar el paciente clínicamente signos de bajo gasto, como pudieran ser en su momento, por ejemplo, en este caso, la mal llenado capilar, hipotensión arterial, TA media disminuida, realmente podemos valorar palidez y tegumentos, realmente podemos valorar muchos parámetros aquí. Y a nivel de laboratorios vamos a observar, a nivel de la orina, que la fracción de excreción del sodio va a estar menor del 1% de lo sérico. Y la urea a nivel de la orina va a ser menor del 35% de lo que hay a nivel sérico. ¿Qué quiere decir esto? Más fácil. No estamos produciendo orina en lo que es la hipovolemia, para ser más específicos. Si no se está produciendo orina, entonces no hay cómo eliminar los componentes. Así de sencillo. Por eso la tasa de eliminación es muy baja. Cuando hablamos a través de lo que es la intrarrenal, la principal causa es la necrosis tubular aguda. En este caso no hay un problema de volumen. El volumen se va a conservar en ese sentido. Entonces, usualmente la fracción de excreción del sodio va a ser mayor del 2%. Aquí dice menor de 1. Mayor de 2 sería el comparativo, es lo contrario. Y en el caso de la fracción de eyección de la urea, hay hasta mayor del 40%. Estas son tasas que pues son orientativas más que nada. Parte de la investigación diagnóstica, aquí sí vamos a tener muchos estudios para determinar, sobre todo si hay un dato de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo mismo que si hay algún proceso autoinmune. Habíamos hablado de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, vamos a comentar por ejemplo, el lupus que estamos comentando, o la artritis reumatoide. ¿En qué consiste este estudio de CUMS directo? Voy a tomar una muestra de sangre de mi paciente, voy a centrifugar la muestra y voy a tomar una muestra de plasma y voy a colocar en ella eritrocitos de mi mismo paciente y lo voy a poner a incubar. Prácticamente es como una prueba cruzada, pero en lugar que yo esté comparándolo con otro paciente, estoy comparándolo con el mismo paciente. Estoy haciéndolo in vitro, lo pongo a calentar a unos 37 grados Celsius durante unos 30 minutos y usualmente si hay una enfermedad autoinmune, el CUMS directo va a ser positivo. Lo mismo que la determinación de autoanticuerpos, como viene siendo en el caso del lupus, P-ANCA, P-ANCA o C-ANCA, los anticuerpos ANA, los anticitrulina, realmente hay muchos tipos. O en el caso de la artritis reumatoide, aparte de que están esos, podemos pedir reactantes de fase aguda como BSG, que es la velocidad de sedimentación globular, podemos pedir la proteína C reactiva, inclusive el factor reumatoide, todo lo que es reactantes de fase aguda, van muy de la mano estos. Y en algunos casos, alguien mencionó infección hace rato, claro que puede estar presente. Entonces, ¿cómo lo vamos a valorar eso? Pues usualmente pedimos un ego. Este ego solo es orientativo. En el caso de que sea sospechoso, podemos solicitar que sea ya de manera urocultivo. Aquí pues obviamente ya sale de las bacterias. A ver, dime, ¿me escucho? ¿Por qué acá no podemos pedir una biometría hemática para ver también presencia de leucocitos o cualquier otro dato que nos pueda guiar igual? Sí lo podemos hacer, sí se pueden solicitar. Obviamente en el caso, por ejemplo, que estamos hablando del examen general de orina, si es infección bacteriana, sí es probable que salgan elevados los leucocitos. De hecho, eso lo estamos considerando, tal vez de manera indirecta, no lo mencioné, Romeo, ya en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Para poder valorar este síndrome, tenemos que solicitar la biometría hemática, entre otros estudios, como los reactantes de fase aguda,
vamos a valorar cuánto de plaquetas hay, cuánto de glóbulos blancos hay, si están elevados, la distribución de estos, por ejemplo, no es lo mismo que digamos que hay 10,000 glóbulos glóbulos blancos, pero de esos el 90% son segmentados. Entonces estamos hablando que aunque el número total es correcto, hay una alteración del equilibrio de los que debe de haber. O, por ejemplo, que estén muy bajos. También tendremos que valorarlo. No sé si estoy respondiendo a tu duda. Sí, maestra, gracias. Es que sí pensaba el punto de plaquetas y el de glóbulos rojos y blancos, pero como no lo había mencionado, por eso pregunto. Una disculpa, se había perdido la conexión a internet. Ahorita voy a volver a transmitir. Ahora sí se logra escuchar lo que digo. Sí, maestro. Sí. Ok, una disculpa, creo que está fallando otra vez la red. Ahorita voy a transmitir, ¿no? Ok, entonces nos estamos quedando, no sé si logramos también escuchar, prácticamente en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los estudios para descartarlo, están enfocados ya todas las patologías que había, bueno, todos los estudios correspondientes, incluyendo parte de lo de abajo.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esos estudios, o respondí tu duda, Rosa. Sí, maestro, gracias. Ok. De igual forma, algo importante. A este punto, pues estábamos comentando, adelantándonos un poquito más hacia arriba. Como aquí habíamos comentado de que solamente íbamos a valorar la creatinina, no es solamente la creatinina. Si nos damos cuenta, desde el principio nos pide que tengamos en cuenta la elevación de los asuados, porque justamente, aunque la creatina es la que se maneja, hay una elevación de todos ellos, y dentro de las complicaciones por elevación de estos pueden estar, por ejemplo, el coma urémico o el síndrome urémico, para ser específicos. Entonces, como dije la vez pasada, aunque el estudio diga que solamente se va a pedir eso, no vamos nunca a pedir solo el estudio específico. Si, por ejemplo, vamos a iniciar, siempre pedir la BH, más que nada para descartar otras patologías, lo mismo que la química sanguínea. Esos vamos a pedirlos. Son de cajón, por así decirlo, son estudios básicos para descartar sobre todo otras causas. Por último, estamos hablando anteriormente de las patologías mesangiales. Podemos determinarlas, por ejemplo, algunas patologías, por ejemplo, mediante ultrasonografía, TAC o incluso toma de muestra de biopsia. ¿Por qué? Porque en ultrasonido se puede detectar muchas cosas, pero no vamos a poder detectar patologías mesangiales propiamente dichas, porque son por depósitos en el parénquima. Para eso nos puede servir la TAC, y aún así podríamos tener alguna duda sobre esto. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a la biopsia guiada por TAC o por ultrasonido. En esta biopsia prácticamente es tomar una muestra, una sección del parénquima renal, y con esto se pudiera mirar, bueno, se hace una tinción y se valora, se puede observar al microscopio para determinar si realmente hay depósitos de antígeno anticuerpo, en el caso sobre todo de la patología mesangial. En este caso, pues no va a ser muy similar las causas prerrenales de las intrarrenales, o sea, sí va a haber una diferencia, es poco probable que podamos confundirnos de manera directa. Y por último, pues las causas posrenales. Aquí puede o no puede haber oliguria o anuria. ¿Por qué? Pues tenemos que, en general tenemos 2 riñones, o deberíamos tener 2 riñones, y cada riñón con su respectivo uretero. Ambos van a pasar hacia lo que es la vejiga, y de la vejiga iban a partir a puntos, y ahora sí como un solo conducto a través de la uretra como tal. En estos casos, pues, vamos a observar que si la obstrucción, ya estamos viendo que esos son por obstrucciones, si la obstrucción está antes de la vejiga, es decir, entre el riñón y la vejiga, puede no presentarse ni oliguria ni anuria, porque el otro riñón, el riñón contralateral, va a estar trabajando fuerte para poder compensarlo, por así decirlo. Entonces, es probable que no se logre observar ni siquiera esto. Y en el caso propiamente dicho de que la obstrucción sea más bajo, es decir, de la vejiga a la uretra, entonces sí pudiera haber oliguria completa o anuria como tal propiamente dicho. Normalmente eso lo descartamos con los ultrasonidos o los TAC. Como son procesos obstructivos, son puramente anatómicos. Entonces, eso sí los podemos valorar de manera directa con estudios de imagen, en pocas palabras. La cuestión no es que no se produzca orina. Se puede producir orina, pero o estamos orinando poco por el proceso obstructivo, o simplemente estamos bloqueados por completo, una obstrucción real. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre esto, sobre la diferencia entre las causas postrenales y las e intrarrenales. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? Bueno, si no hay preguntas, vamos a entrar ya directamente hacia el tratamiento. Realmente del tratamiento es importante determinar la causa. Para poder que no nos vaya a cortar la llamada a medio tratamiento, voy a enviar otro link para conectarnos. Nada más vamos a terminar de ver el tratamiento. Antes de terminar lo que tenemos que terminar de bien esto y resolver preguntas o dudas. Entonces, ahorita les mando el otro link.